Saludos, ¿cómo están todos? Saludos. Ya hay varios aquí conectados. El día de hoy tenemos a un amigo, un instructor muy conocido internacionalmente, a Brandon Steckler. Él habla inglés y estaremos hoy hablando inglés y español. ¿Joel? Perdón, Cuba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Today we're going to be interviewing Brandon Steckler. He's world-renowned, been from the UK, and hopefully more countries to come. Thanks for having me, guys. Very excited to be here today. Sí, tengan todos muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Como mencionó Cuba, tenemos aquí a Brandon Steckler y un gran maestro, instructor, el cual recientemente fue llevado, creo, a el Reino Unido o algo así. So we have here Brandon Steckler, great teacher, and well, I will have issue saying that one. Okay. But he's a great instructor. Recently, I think he went to United Kingdom, and I have been lucky to be in one of his classes. And the only thing I can say is wonderful the way how he teach. Thank you. Perfecto, sí. Pues nomás vamos a esperar a que nos digan cómo está el audio para comenzar. El día de hoy estaremos platicando, como ya dijimos, con Brandon, un poquito de su historia, cómo es que comenzó, y nos trae unos casos de estudio interesantes. Vamos a compartirlos con ustedes y, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo está el audio. El inmortal ya anda por aquí. Seeing how everything goes, and like he said, we were interviewing Brandon Steckler. He also brought us a few case studies, so this is going to be a fun night. It sure will. Muy bien, Héctor dice que ya está bien el sonido. David, el inmortal, el tocayo Jorge, Kenta y varios ya conectados aquí. Somos 77 conectados ahorita, pero bueno, entonces vamos a empezar preguntándole a Brandon cómo es que él inició en esta industria. So we want to ask you. Oh, ¿tú quieres empezar? Okay. No, está bien. We want to ask you how you got started in this industry, into this, automotive industry. Well, that's a great question. Believe it or not, when I was younger, I really didn't even have an interest in cars. I love to ride dirt bikes. I love motorcycles. I was fascinated by them, so I wanted to learn. And I was told I had to go study a certain area, right, in VOTech, like vocational school, technical school, rather than go sit in high school. So I did that, and I had an opportunity to change oil at a repair shop, and I was doing that, but I was told that I would have to I'd have to change my area of study from small engines and motorcycles to automotive. And when I made that switch, some possibilities opened up for me to get myself into an automobile dealership here in the United States. So I took that opportunity, and it just paved the way for learning for me. So what I found was after going to school, General Motors has a training program called ASEP, Automotive Service Educational Program. And not really sure. Did you have a question? Yeah, I wanted to translate that portion. Sure. My brain is burning now. Está quemando el cerebro a Joel. Ahorita quiere transmitirle lo que... Explotar. Sí, dice que en realidad, cuando él estaba joven nunca pensó en entrar en la automotriz. Dice, no se le cruzaba por la cabeza. Principalmente le gustaba andar manejando motocicletas, de esas que van de montaña, y era su pasión las motocicletas, dice. Hasta que se le dio la oportunidad, dice, de trabajar en un lugar donde estuvo trabajando haciendo cambio de aceite. Y pues ahí se le empezó a despertar la posibilidad, dice, de querer ampliarse más y entrar ya en vehículos, hasta el momento en que se dio una oportunidad en la compañía GM, dice, en donde nos va a platicar más de eso. Okay, go ahead. Continue. Thank you. So as I made my way through the dealership, I continued to study and to learn and to get certifications, but I found that
was really well versed in what I was doing on one product. And I eventually made my way from General Motors and Saturn to Honda and found out it was a totally different world. So learning how Hondas function, I became very well versed in them. And actually my diagnostic skills, my level of understanding started to blossom, specifically with these Hondas. Well, over time, I had opportunity to transfer over to the aftermarket side of the industry. Not so much with the dealership anymore, but now I have to work on all makes and all models, and I was not prepared. I really didn't know what I was doing. Ok, dice que no, lo que él le pasó, dice que empezó a trabajar en GM y le empezó pues a despertar la curiosidad y se empezó a certificar y fue una muy buena oportunidad. Luego dice, le tocó trabajar para Honda. Trabajando en Honda se puso pues prácticamente un maestro en este tipo de vehículos porque los logró entender bien cómo funcionaban y se sentía pues seguro y capacitado para cómo funcionan y todo esto, y se movió ya a lo que es fuera de las agencias ya, a talleres que ya son, que ya no son de agencia. En este momento, dice, fue cuando me di cuenta, dice, lo mucho que me hacía falta por aprender, que es completamente diferente a como yo pensaba que ya sabía cuando estaba en Honda, porque me lo sabía bien los vehículos, y es un mundo totalmente diferente. So Brandon, how did you get to the field that you are now? Because right now you're teaching, correct? You went from repairing and working in the garage to now teaching. Well, that's my favorite part of this whole story because shortly after getting into the aftermarket side of the industry and not being comfortable working on other vehicles, I realized something had to change. And this is where a turning point in my life really occurred. I became acquainted with a man by the name of Jim Morton, who many of you probably know that name by now. He's like an uncle to me and has taught me everything I know about diagnostics. But most importantly, he taught me two things. One, that 85% of the things that we experience as technicians that happen on vehicles, it happens on every single one of them because we're learning about the physics involved. Okay. And that other 15% is what we can just research when we need to. Okay. So Cuba primero preguntó que cómo hizo esa transición de ser técnico automotriz en un taller a enseñar, ¿verdad? Sí, dice que en ese caso fue un poco, la transición fue un poco difícil, y también dice su mentor fue Jim Morton, que es un maestro en el cual dice le enseñó prácticamente, dice, todo lo que él sabe de los fundamentos básicos, y también dice, le enseñó, dice, que el 85% que ocurre en una marca de vehículos ocurre en todos, porque le enseñó cómo funciona la física, y el otro 15% es prácticamente cómo ellos controlan los vehículos, la electrónica, cómo lo manipulan, pero el fundamento, la base, la tienen todo de un 85%, y eso es lo que él ha implementado durante estos años. So that was the first thing he taught me. The second thing he taught me is that how to be a self-learner, right? How to teach myself, how to educate myself whenever I need to about how something functions. So I've learned, I've absorbed that being a successful technician, if you look around at your peers, the ones that are really doing well, there's a couple of common traits they all have. One, they're very comfortable with the tools they use. They're very familiar with how they function. And when the tools tell them something, they know what it actually means. So that's one of the things. The other thing is having access to good service information, where we can read about that 15% I was telling you about, because it never pays to memorize everything. That just takes up space in your mind. Having access to it so you can read about it when you need it is what's actually important. And the third thing is having those fundamental, that knowledge, right? Operation of how a solenoid functions. A solenoid works the same no matter what vehicle we're faced with. The same with a DC motor or an AC motor, or right? We're talking about fuel pumps and things like that.
or how to fire an ignition coil. We can fire an ignition coil many, many, many different ways, right? That's where we can read about it. But the same physics are involved in every one of those systems and how they're configured. So en este caso dice, perdón, lo que sucede, dice, es que le enseñaron a él que tiene que aprender por sí mismo también, que tiene que experimentar y aprender por sus propios métodos también, porque no todo lo que te enseñan, dice, se te va a grabar de la manera que te lo enseñan. Tenés que practicarlo, tienes que ponerlo en práctica, tienes que crear tus propios métodos de aprendizaje y de pruebas. Y la otra cosa, como él dice que el 85% ocurre de la física, entonces habla también de que tienes que tener para el 15%, tienes que tener un buen sistema de donde tienes que agarrar información, porque esa información no te la quiere guardar en tu memoria porque te ocupa espacio y eso va a ser diferente tal vez cómo lo van a controlar de vehículo a vehículo. Entonces dice, ¿para qué quieres ocupar ese espacio en tu memoria? A la diferencia que ocupes de lo del 85%, que todos los vehículos funcionan de la misma manera. Y la tercera dice que saber los fundamentos de cómo funcionan los componentes. Si estás hablando de un solenoide funciona de la misma manera sin importar la marca del vehículo. Un solenoide es un solenoide y funciona igual. Una bomba de combustible en cualquier marca, de cualquier vehículo va a funcionar de la misma manera. Y esos son los fundamentos que tenemos que aprender para que no tengamos que, ya no necesitamos agarrar información de esos componentes porque ya sabemos que funcionan de la misma manera sin importar la marca del vehículo. Sí, y además, ahondando un poquito más en lo que dice Brandon, pues la herramienta también es útil para enseñarnos, ¿no? A veces puede ser desde algo bien sencillo, ¿no? Yo iba a decir un osciloscopio, me gusta mucho tomar capturas de algunos vehículos que en realidad no sé lo que estoy viendo, pero ya más adelante, conforme uno toma un poco más de entrenamiento o quizás más experiencia, o a lo mejor no atinamos con el diagnóstico, ¿no? A lo mejor dimos un mal diagnóstico, pero al final del día diagnosticamos correctamente. Bueno, ese oscilograma ya empezamos a meditarlo, ya con una taza de café, ya empieza uno a pensar y entonces empieza uno a deducir y el equipo nos enseña, ¿no? Y lo mismo es para quien va empezando en esta industria, porque luego se hacen de su primer escáner, ¿no? Un huevito, ¿no? Un escáner pequeño, genérico. Pues bueno, empieza conectándolo en su vehículo, ¿no? Ver qué es normal, qué es lo común. Y entonces ya lo empieza a conectar en otro vehículo y entonces el equipo empieza uno a enseñarle algo, pero al final del día, como dice Brandon, pues tiene uno que ir más allá, ¿no? Porque no nos vamos a aprender números, ¿no? O sea, vamos a ver el escáner, mira, pues en el MAF, en ralenti, me gusta verlo en tal voltaje o tal número. Pues no, en realidad nos empuja a querer aprender qué es la teoría detrás de un sensor MAF, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Okay, so I think we have some question here from the audience. ¿No querías repetir eso en inglés? Claro, ¿Algo? claro. Sí, está bien. Okay. So what I was saying is what Brandon is saying, tooling, sometimes tools teach us. Sometimes I like saving a scope file that I might not understand in the moment. I might even misdiagnose the vehicle, but I'll keep that scope pattern. And then later down the line, as we get more training, or maybe we did end up fixing that car, but we misdiagnosed at the beginning, well, we have that file that can teach us something. And the same goes for anyone who's starting in the industry. Sometimes we buy our first scan tool, a generic one, and then we plug it in our car and we start seeing all those numbers and we try to familiarize ourselves with what we see. And that pushes us to want to learn what a MAF sensor is. I mean, not just the voltage that we see there and we're like, oh, I like seeing it in 1.5 volts at idle. No, we want to learn more. And that's when training comes in, right? So we need to learn different ways, different methods, but what we do need to do is get some training. ¿Tenemos preguntas? Yeah, we have some questions. Tenemos preguntas aquí de la audiencia.
Primeramente vamos a agradecerle a Francisco 10 que nos dio un super sticker, $10. Les queremos agradecer. El banco está abierto, el Buen Fin está abierto. Así es que vamos viendo qué preguntas se han topado. Ok, muy bien. Couple. Thank you, Francisco. He says the bank is open. So, a ver, ayúdenme. Pero preguntas, por ahí no encuentro las preguntas. Y lo puse en el privado. I put it in the private. Oh, ok. Yeah, Mr. Homie Hector. Muy bien. A ver, hagan la pregunta, por favor. Se la pueden traducir, no las hallo. Déjenme las busco. Homie Hector, Brandon, if you can choose one, what would it be? Mitchell or Alldata? Neither or both? You know something? Si puedes escoger un servicio de información, ¿qué puede ser? ¿Qué podría ser? ¿O qué opinas tú, Mitchell o Alldata? ¿Uno o los dos o ninguno? Go ahead, sorry. That's okay. I just want to make sure it's okay to answer. So that's an excellent question. And that's a question that comes up quite often in conversation when I speak with other technicians around the country. And the fact of the matter is, I've proven over and over again, whether I'm dealing with BMW or whether I'm dealing with Chrysler or any of the other manufacturers, many times, even the OE information has holes in it or there's pieces missing that I need. So I find if I can't find the information on Alldata, I might find it on Mitchell or the other way around. So I have access to Alldata. I have access to Mitchell, to Motologic, to Identifix, and OE manufacturer information. And which one is the best? Yes, they all are. They all have their faults, their downfalls, and I usually find one fills in where the other one lets me down. I hope I answered that question for you. Neither one of them is the best. They all have their ups and they all have their downs. So, es una pregunta que me hacen constantemente a través de todos los entrenamientos y por todo el país, en las cuales preguntan cuál es mejor. Y la única respuesta que te puedo dar es que cada uno de ellos tiene información que a veces puedo encontrar en uno, que no encuentro en el otro, y viceversa, aún en la información original de fabricante, que también la tengo y siempre se van a encontrar problemas en una y en otra y viceversa. Entonces, para responderte todas son buenas, no hay ninguna mala de ellas. A ver, Cuba. Esteban Reyes quiere decir, Cuba, por favor, pregúntale sobre el seminario con Paul en Rosedale el próximo año. Mr. Esteban here wants to know about the course that you're going to give or the training course at Rosedale Tech next year. That course is based around engine mechanical diagnostics and implementing the lab scope as well as pressure transducers. So we can see internal faults to the engine without taking the engine apart. It saves a lot of time and the techniques themselves make you a better technician. You've got a better understanding of engine dynamics and breathability and why we have systems like VVT and variable valve lift and duration and turbocharging and things of that nature. So, prácticamente son pruebas las que se estarían haciendo de una clase de fundamentos mecánicos en los cuales tú puedes visualizar un motor internamente sin desarmarlo, en el cual estaríamos usando transductores de presión y sensores de pulsos, en los cuales nos podemos dar cuenta qué es lo que está sucediendo internamente de un motor de una forma dinámica cuando está funcionando, y así de esa manera podremos lograr entender también por qué razón utilizan el sistema de válvulas variables, por qué apagan los cilindros y todo ese tipo de fundamentos prácticamente mecánicos que los podemos llevar a utilizar este tipo de equipos con la tecnología, y directamente estamos viendo las cosas mecánicas de una forma electrónica que nos ahorra mucho tiempo y somos más efectivos en el diagnóstico. Hay una pregunta interesante de Scientist 100 y creo que se va a contestar en un caso de estudio, de hecho, próximo.
Ahorita vamos a empezar. La pregunta es, ¿cómo encuentras la información para los controles a la PCM, por ejemplo, o a algún módulo? Muchos sistemas nuevos tienen inputs o entradas múltiples y no saben cómo diagnosticar, ya que típicamente en el diagrama no viene lo de adentro, ¿no? No viene la información, solo vienen cables y entonces a veces no haya cómo diagnosticar uno. So scientists ask, how do you go about finding information regarding PCM controls? Many new systems have multiple inputs before turning on off a transistor. How do you go about determining the variables that is new? And I was just saying that we might get an answer out of a case study that you have for us today. So I don't know if you want to start by that. Well, I'll tell you what, I'll answer this very blandly to not give away any clues, but it goes back to, that's an excellent question and a means in which I base my approach for any diagnosis I'm attempting to generate. I have to educate myself on the system I'm working on. And if it's new to me, it certainly means a lot of reading. Many times I will spend 80% of my diagnostic time at the computer, divorcing myself, separating myself from the vehicle so I can focus. And through my research, access to a wiring diagram and system description operation, I can then begin to understand the strategies involved. What you're asking is what I describe as virtual networks, virtual systems, where now we have, I'm just going to make up a scenario. Let's pretend I want to turn on an AC compressor. When I push the button on the dashboard and it lights up, that's not me telling the compressor to turn on. I've created a request through maybe an HVAC control head, who then talks on a network to a body control module, who shares information with a powertrain control module to determine, heck, is the engine overheating, or are we trying to climb a hill and we don't want the compressor on? So understanding how these networks are configured, these virtual systems are configured, is exactly what it takes to accurately determine what's working properly and what's not. We can't just assume the PCM is in control of the compressor and is the only one holding the rest of the system in regard. They are truly systems and they work together. So educate yourself. You must read about how they're configured. That and a wiring diagram. En este caso dice, normalmente es una pregunta muy excelente la que hiciste y dice, primero dice, tienes que educarte y entender cómo funcionan los sistemas, porque principalmente yo dice, cuando voy a hacer un diagnóstico, el 80% lo gasto fuera del vehículo, no en el vehículo. Entendiendo, cuando es un sistema nuevo para mí, hay que leer bastante, mucho. Entonces, primero logro entender la descripción, operación del sistema, el diagrama eléctrico y ver cómo el sistema está relacionado un sistema con los demás, porque estamos hablando de una red prácticamente. De cómo esto funciona. Te voy a dar un ejemplo acerca del aire acondicionado. Si yo presiono el botón del aire acondicionado y ese me muestra el color verde, indicando que ya envió un comando para que se active el aire acondicionado, no quiere decir que este botón automáticamente está controlando directamente el compresor del aire acondicionado. Esto indica que este puede pasar por la computadora del HVAC control. Esta computadora se va a comunicar, va a leer, determinar ciertos sensores de temperatura del mismo sistema, pero a la misma vez va a enviar una señal a través de la red hacia probablemente la computadora, la VCM. La VCM se va a comunicar, va a verificar otras señales de sensores y de ahí va a enviar por la red también otra a la PCM. Últimamente la PCM es la encargada de, en este momento, digamos, de encender el compresor, pero ¿qué sucede si este vehículo está sobrecalentando el motor? La PCM va a decidir no encender el compresor o que el vehículo esté sobrecalentando el motor. Entonces, toda esta estrategia que nosotros tenemos que entender y aprender y estudiar acerca de la descripción y operación de los sistemas. Perfecto, y el amigo Mario de Super Mario Diagnostics tiene una pregunta. La pregunta es que ¿qué consejo le daría Brandon a alguien que está indeciso en hacer gasto sustancial o una inversión en equipamiento? Obviamente la inversión sería mental, de tiempo, porque tenemos que aprender a usar un nuevo equipo.
y también sería obviamente económico, ¿no? ¿Qué es lo que le recomiendas? So Brandon, okay, go ahead. No, dale. Yeah, go ahead. Brandon, what advice could you give to someone who's on the fence when it comes to making a substantial investment in tooling, in both financially and time, to those who think it's not worth the trouble? Who is Super Mario? I don't know. I don't know. I've seen you there. I am just kidding, my friend. Mario is a tremendous friend of mine. I love the guy to death, and I know he knows the answer to this question, but I also know why he asked it. Great question. Yeah. For those of you that feel it's not worth, you're on the fence about purchasing a tool, understand that it's up to you as the technician to learn what that tool can do for you, and to also understand its limitations, meaning what it cannot do for you. Plain and simply, if I hand you a tool and ask you to interface it to a vehicle to perform a test, if you have no idea what to expect from that tool, how can you determine if the test you performed is accurate, or it's telling you that the car is functioning properly or it's not functioning properly? It takes time to learn these techniques that Mario uses and Kuba uses all the time. I know they make it look easy, but it's a lot of practice. And it's money well invested. It's not money spent. As Jim Morton always says, training doesn't cost, it pays. It doesn't cost you money, it pays you money. So that tool, whatever it costs, your return on investment is what you get out of it. If you don't choose to understand how that tool functions in totality, you're wasting your money. So buy the tool and use it. I'll just give an example. I heard plenty of shops that have said to me, I don't have a lab scope yet. It's a lot of money. You know, I'm going to make something up. It's $2,000, right? But they'll spend $5,000 for a factory scan tool that they can only work on one automotive line of vehicle. That lab scope is applicable to everything with an electrical impulse. So sorry, I know that was a lot of words, but yeah, the only thing I remember now is where's Mario? I don't see who's Mario. Dice que quién es Mario, que no lo encuentra, no sabe quién es. Dice, no, dice Mario es un muy buen amigo mío, dice, y en efecto hace una muy buena pregunta. Dice, yo sé que tú sabes la respuesta, pero me gusta que hagas esa pregunta. Y dice, en efecto, la herramienta mejor, dice, se va a ajustar a tus necesidades, pero dice, tienes que entender de cada herramienta las limitaciones que la herramienta tiene y que puedas entender el potencial que tiene y qué es lo que no puede hacer por ti, porque siempre va a tener limitaciones la herramienta y tienes que entender qué es lo que no puede hacer. Ahora bien, la otra parte viene en agarrar la educación para educarse en entender todo lo que sacarle el provecho a ese tipo de herramienta, en el cual estás haciendo una inversión, no solamente en dinero, pero tienes que hacer una inversión en entrenamiento en ella misma también, porque yo te puedo dar la mejor herramienta que me parezca a mí, que ya la conozco y te la puedo poner en tus manos y la vas a conectar al vehículo y probablemente no la vas a entender porque no sabes exactamente cómo funciona la herramienta. Tienes que gastar el tiempo para utilizar esa herramienta. Al mismo tiempo, muchos talleres donde yo visito me han dicho que no tienen osciloscopio porque es muy caro. Y le digo, pues, ¿cuánto cuesta? $2,000, es mucho dinero. Y tienen dinero para comprar un escáner de fabricante, original de fabricante, que cuesta $5,000. Si recordamos, esta herramienta es exclusivamente para uso en esa línea de vehículos, lo cual solo le va a servir para una línea de vehículos. Y el osciloscopio te va a funcionar para todas las marcas de vehículos, porque las señales eléctricas son señales eléctricas sin importar la marca del vehículo. Las puedes utilizar entendiendo de una marca sin importar la marca del vehículo. Entonces, en este caso, lo que yo diría es que muchos entrenadores muchos dicen que las clases son caras, que la educación es cara, agarrar clases, pero lo que nosotros decimos es que esa es una inversión la que estás haciendo. Tú no pagas por las clases pagan por lo que tú haces. Con lo que tú aprendes, sabes hacer el trabajo más rápido, eficiente y de una manera correcta. Sé que muchos de ustedes, como Super Mario, Cuba, hacen pruebas con estos osciloscopios, las cuales las hacen ver muy fáciles. En realidad no lo son. Aplicarlo es fácil cuando ya la sabes, pero detrás de eso hay mucha teoría de estudio y momentos de práctica que se tienen que hacer.
Así es. Queremos agradecerles a varios. Están saludando desde muchos lugares, desde Colombia, Julián Arcila, de AIS3D. Ahí se pueden comunicar con él. Tenemos también desde Venezuela. Desde varios lugares están conectados. Somos 154 conectados. No olviden dejar un like. Eso nos ayuda bastante. Así es que no olviden dejar like. Eso nos sirve mucho aquí en el algoritmo de YouTube para seguir dando charlas como estas. Obviamente, Brandon se toma su tiempo, Cuba, Joel, mi persona, y pues les queremos agradecer el gran apoyo que tienen para con nosotros. También queremos agradecer a los que están aportando también apoyo monetario. Es bastante bien aceptado y les queremos agradecer. William Guevara también nos está aportando $10 ahí para apoyar al canal. Les queremos agradecer todo. Pues no sé si quieran seguir preguntas o... muy bien. Sí, tienes razón. Se me olvidó traducir. So what we were saying is, well, we have people from Colombia, from Venezuela, from a lot of places, and we're appreciative of you guys spending your time. Sometimes it's very late over there, and we are mindful of that, and we're also mindful and thankful to the people who give us some help with the super chats and super stickers. That's appreciative too. So I don't know if you guys want to dive in to our case studies, or what do you guys think? Yeah, I think it will be nice to go to the case study and then we can come up with some question from the audience. Me parece que sería bueno que fuéramos mejor a los casos de estudio en este momento con Brandon y después pasamos a ciertas preguntas. Muy bien. De acuerdo. In agreement. Okay, Brandon, take it away. Okay, great. Well, I guess You ready? we'll keep doing it the same Okay. way. I talk for a little bit, and then you guys Yeah. translate. Yes. Okay. Well, So mostly Joel now, yes. yes, thank you so much. You make this very easy for me. So I've done my best to reach into my archives, and as George and Joel were stating, saving your information and learning from it. Many times I will gather information and really not understand yet what I'm looking at. But over time, as I continue to study and learn more about the system I'm working on, I've gone back and revisited captures from 8, 9, 10 years ago, and I go, I see exactly what's wrong with this car now. I didn't realize it at the time, but I do now. So what I've done is I've reached back and I've pulled out some case studies from my archives, and I only have about 5 or 6 of them. But these case studies are an entire mix of different kinds of problems. Some of them are just using your mind and not really fixing the car, just doing some reading and studying. Do you want to translate that before we move forward? Yeah. So dice, como mencionan ustedes, dice Jorge Joel Cuba, que la importancia que tiene de guardar capturas y guardar datos de escáner. Pues así me ha pasado a mí también. Yo he tenido capturas de hace 8 o 10 años que tenía guardadas, que en su momento no las entendí, no sabía qué significaba, y ahora he ido y las veo y digo, solo ve la captura, digo, ahora sí sé que estaba mal en este vehículo. Sin necesidad de estar viendo el vehículo, sin estar trabajando en el vehículo en este momento y nada más viendo los datos que te está transmitiendo, la información que tiene el vehículo. Entonces, eso es importante, guardar esto y ponerle notas específicas, qué condiciones o algo, para que pase el tiempo, se sepa y no se olvide el detalle. En este momento yo les traigo aquí como unos 5 o 6 casos de estudios. Muchos de ellos son no tanto de meterse directamente en el vehículo, pero donde usamos bastante la mente, que tenemos que utilizar y organizarnos y usar una forma ordenada para hacer diagnóstico y lograr entender antes de llegar al vehículo y hacer diagnóstico. It's okay? Yeah. Okay. So you see it okay? Mm-hmm. Okay. So this first vehicle is a Honda Odyssey. It's a minivan. Now,
I was called into the shop as a favor to look at this vehicle. And what the shop owner, the technician, could tell me was that he has a parasitic drain. They know parasitic drain, right? Parasitic drain? Yeah. Okay. Parasitic drain exceeding 800 milliamps, which is way too high. The battery kept going dead. So what the shop owner could tell me was by process of elimination, by removing fuses from the vehicle, as he pulled a couple of different fuses, he would get a significant loss in parasitic drain, but it never always went away. And there's a lesson to be learned here, and it goes to reading service information, and that's what this is about. Ok, so de este taller me llamaron por una Honda Odyssey en la cual tienen una fuga parásita de corriente, en la cual el técnico me menciona que este vehículo tiene un drenaje de corriente de arriba de 850 miliamperios, lo cual es algo muy elevado. Y entonces ellos comienzan en su proceso de eliminación para encontrar el problema, empiezan a remover fusibles. Me menciona que cuando va removiendo diferentes fusibles, va bajando significadamente el consumo, pero no llega a los niveles donde debe de estar. Entonces continuamente esta batería se está pues descargando, y aquí es donde me llaman y llego yo con ellos. So as I approached the shop and heard of this customer's complaints and where he started to go wrong, he attempted to solve this parasitic drain by pulling the fuses. But what he doesn't understand is this. When we remove fuses, okay, we remove voltage supply from, different components. Some components require commands from other computers to go to sleep, right? To go to rest where they're not consuming power. And when we remove power to certain units, we wake up or we excite the other units. And that parasitic drain, it goes down and then it goes up again. And we never get a clear sense of direction. So, lo que sucede es que en ese taller, en el proceso de eliminación, ellos empezaban a quitar fusibles y por esa razón ellos veían que subía, bajaba el consumo de amperaje. Lo que ellos no lograban entender es que en estos días, con estos vehículos modernos, no podemos utilizar este tipo de técnica, ya que estos fusibles, cuando nosotros los fusibles están alimentando ciertos componentes o ciertas computadoras, en las cuales cuando el momento que nosotros le quitamos la alimentación, quitamos el fusible, y lo volvemos a instalar, despiertan y activan otros componentes. Entonces estos componentes un componente está mandando señal a una computadora o a otra computadora y de esta manera empezamos a despertar todas las computadoras y no terminamos de ver realmente el consumo, la reducción que puede haber o no en este tipo de casos. So even on today's vehicles, lots of us like to revert back to our old ways of doing things, what we're familiar with, because we don't move forward and continue to learn. So by pulling fuses randomly, you are just going in circles. By doing research and following factory prescribed procedures, you could then determine that you were supposed to remove these fuses in a certain order. Okay. Para este tipo, nosotros siempre nos tratamos de aplicar las técnicas que aprendimos desde hace tiempo. Conforme ha pasado en esta época moderna, no todas las podemos aplicar. En este caso, cuando nosotros quitamos fusibles y estamos removiendo fusibles, realmente estamos dando una vuelta en círculo y estamos como el gato queriéndolos encontrar la cola y no podemos porque estamos dándole vuelta y vuelta al quitar y poner fusibles, estamos despertando computadoras y nunca terminamos. Entonces, en este caso tenemos que empezar a practicar técnicas de las cuales nos abran procedimientos que aplican, como nos mencionan a veces en las cartas de diagnóstico, el fabricante nos da cierta información de cómo hacer esta forma de forma correcta. Hay ocasiones que nos dicen que tenemos que empezar a desconectar fusibles, pero nos dicen que en cierto orden, y hay una razón por la cual nos dicen ellos que lo hagamos en un orden. So what has been determined is when fuse number 7 here has been removed from the fuse panel and the appropriate amount of time has gone by, it is determined that
the remaining computers that are awake do indeed go to sleep, and our parasitic drain returns to more level, something in the realm of 20 milliamps, which is very acceptable. Ok, en este caso lo que sucede es que ellos determinaron que el fusible número 7 que está en la fusilera, al remover ese fusible y esperar un tiempo considerado de tiempo que se fuera a dormir la computadora, ya llegaba a niveles alrededor de consumo de 20 miliamperios, lo cual es una cantidad totalmente aceptable. So what can be seen here on this breakdown of the fuse relay box, under the driver's side, underhood fuse block is fuse number 7, which is known as the backup fuse. It's rated at 7.5 amps. And this is a hyperlink. We can click on this and it will take us to the wiring diagram that's applicable for what we're trying to do. Look at all of these components that this fuse affects. Podemos observar aquí en la fusilera que en la parte de arriba dice que está al lado del conductor en esta caja y nos menciona que el fusible número 7 está nombrado backup, le llaman al fusible, y es un fusible de 7.5 amperios y podemos ver que entre el número 10 y 13 nos da como tipo un enlace en el cual si hacemos clic allí nos envía directamente al diagrama eléctrico, pero en la parte derecha podemos ver todos los componentes que aplican y los componentes que este fusible está alimentando. Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos del drenaje, en este caso por remover este fusible? Now, in the United States, we have a saying that's called, there's more than one way to skin a cat. And what I mean by that is that there's more than one way to fix this car. Now, a one way could be go to the combination switch, right? The turn signal, and disconnect it, and then see if my drain goes away. And that could take upwards of 20 minutes or 30 minutes to wait for that time to go by. There are at least a dozen different components here on all areas of the vehicle. So when I say there's one way to, more than one way to skin a cat, in my eyes, there's only one way. It's the most efficient way. And I hope that makes sense. Cuba, ¿qué es el skin del gato? Como quitar, pelar la piel de un gato. Hay más de una forma de quitar piel de un gato. Ok. Dice que aquí en Estados Unidos tienen un dicho el cual dice que van a despellejar un gato, dice que hay diferentes formas de despellejar un gato, dice, pero dice porque dice pudiera llegar, dice, a un switch, apagar uno y decir, bueno, aquí ya se acabó el problema, pero en realidad dice, él piensa que la única forma es de hacerlo de la forma apropiada que se tiene que hacer, dice, aunque digan que hay muchas, pero la mejor es la forma apropiada de hacerlo. Stop skinning cats, Brandon, please. No sé cómo sería gatos, Brandon. dicho en español. Tú sabes, hay diferentes dichos. Sí, es distinto. Es como, ¿cómo se le llama cuando a los borregos le quitan la lana, no? Hay diferentes métodos. Es a lo que se refiere, ¿no? Realmente el dicho, ¿no? Que hay diferentes métodos, ¿no? Y en este caso es el método que él seleccionó y hay otros métodos, pero para él este es el mejor método. ¿Quiere decirle, Cuba, lo que estaba diciendo? What we were saying is, how do we say this? How do we translate this to the Spanish language? Because, you know, there's always a saying, but it's never exactly the way we would say it. Sure. What did you come up with? For them is for the goat. There's more than one way to wool a goat or sheep. Okay, yeah. And then this is the way that you would see as most effective, the most efficient. This is the best way. This is your way. Right. Okay. So I want to pursue this, right? I have an idea. Don't we already know? We've established that the fault lies within fuse 7, right? So we go down that road. This 10-13 takes us to here. Dice que entonces dice ya determinamos que el problema estaba en el fusible número 7
y que todos los componentes que estaban allí que este fusible alimenta. Entonces, de esta manera, nosotros hicimos clic allí en el enlace y nos llevó a este diagrama eléctrico que estamos viendo en la pantalla. Now, I've annotated this. I've put these colors on top here for a demonstration. Now, this wiring diagram, again, is 1013, which is basically voltage supply to each one of these components, voltage supply. 1013 lo nombran a este sistema de diagramas en el cual prácticamente es un sistema de alimentaciones de voltaje a todos estos componentes. Prácticamente yo le puse las marcas en rojo para que fuera más fácil de distinguirlos y los números. El diagrama no trae eso. So I tried to look at parasitic drain like a water leak, right? Like a leak. So we know that fuse number 7 is showing us we have parasitic drain, excessive parasitic drain. The question then becomes, is the drain this way, this way, this way, or this way? Yo trato de ver, dice, a la fuga parásita de corriente como si fuera una fuga de agua, en el cual pues es algo que se nos está escapando sin que nosotros se esté escapando prácticamente. Entonces, en este ya determinamos que el fusible número 7 es el que tiene, pero aquí vemos 4 caminos que yo he marcado, aún siendo probable el camino 3 y el 4, el que contiene más componentes, pero bueno, ¿para dónde está la fuga? Tenemos que empezar a separar y encontrar dónde está la fuga, en la parte 1, la parte 2, la parte 3 o la parte 4. So I can do things the difficult way, right? Before I took the time to understand these processes that we call efficient diagnostics, I did not have a game plan. I did not have a plan of attack. And I may have chose to unplug the power window master switch. And that might mean taking the door panel off just to get to the connector. And if that didn't solve my problem, I'd have to put it back together and then go over and remove the power mirror control unit. Where's that located? Could it be in the roof? Could it be under the carpet? I don't know. You know, I could unplug all of these components individually, but that's not very efficient, is it? De esta manera lo que estamos pensando es, en este momento yo no tengo un plan de trabajo armado, aún todavía bien armado, pero sí ya puedo empezar a través de mi diagrama eléctrico a empezar a desconectar componentes y empezar a monitorear el fusible número 7. Pero, ¿qué pasa si yo me fuera a los componentes por individual, a cada uno de ellos? Digamos, el motor de la ventana eléctrica, tendría que desconectar el panel y llegar, igual si lo hiciera a través del espejo, y tendría que desarmar componentes. Entonces, esta no es una forma eficiente de hacer esto. No es eficiente, tenemos que buscar otra manera. So what can be seen in red is potential paths for current to flow. Orange circles indicate connectors that are located at the fuse relay box. And this is underneath the driver's side kick panel. So I'm looking to unplug these. Now, if I were to unplug any one of these, I've eliminated an entire path. So for instance, if I started with path number 1, I might choose to unplug connector number K5. Is that the most efficient? I don't know, but what I can do is this. I can click on this to find out where this is located. K, number 27, is located here on the front side underneath the dashboard. Is that the most efficient place to go? I don't know, but look right here. We also have connector C632. If I click there where it says photo, if I click on that, it shows a picture in the book. This is the driver's side door, and this is in a door jamb. Tell me, which is the most easiest to get to?
Ok, en este caso tenemos 4 caminos aquí. Yo pudiera tomar cualquiera de los 4 caminos, pero tengo que empezar a pensar cuál es el punto más fácil para poder llegar y ser eficiente. Ese es el primer punto que yo tengo que ver. Entonces, donde dice el K5, hice clic allí y me aparece en el K5, me envió a que está en la caja de fusibles. O está debajo del tablero del vehículo. Entonces, esa no sería una forma eficiente. Tengo que buscar otra forma. Me voy al conector, al C632, y hago clic donde dice foto 153. Cuando yo hago clic en la foto 153, me envía a un componente que está conectado en la puerta del lado del conductor, que es el conector. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál de los dos es más eficiente? Estamos buscando cuál sería la forma más eficiente, la más fácil de llegar a este. So by disconnecting this one connector, I've effectively eliminated 1, 2, 3 components with one simple step. I then refer back to my ammeter and see if my parasitic drain is now at an acceptable level. If it is, that states that one of these 3. En este caso, lo que yo hice, removí este componente, el conector C632 que está en la puerta. Al remover este componente, prácticamente yo estoy eliminando 3 componentes al mismo tiempo, 3 posibilidades que pudieran hacer que el consumo de y hago referencia a mi fusible, donde tengo conectada mi pinza de amperios, y en ese momento verifico a ver si llegó a niveles aceptables o todavía sigue la fuga de consumo parásito. So after eliminating that connector, my problem was still present. We have to go somewhere else now. I did not fix it. So referencing D, X, and G, D and G, 16, 17, X is number 1. They're over here, 16, 17, and 1. I simply reach around the backside and I unplug them one at a time, all the time viewing my DVOM again, my ammeter, to see if my parasitic drain has come down. So, en este caso, removiendo el conector C32, no hubo ningún cambio. Entonces, pues obviamente mi problema no estaba ahí, tengo que seguir buscando. Me fui a los conectores D12, X35, y los encontré estos conectores en esta parte, en la caja de fusible, en la parte de abajo. Empecé a desconectar uno por uno. Cada vez que desconectaba uno, monitoreaba mi pinza de amperios para ver si había bajado a los niveles aceptables, y aún no hemos llegado al problema. Now, I want to make note that when I unplugged connector number 3, I eliminated 1, 2, 3, 4, 5, 6, at least 7 different components with one shot. So in a matter of 5 minutes, the initial half hour, right, to wait for the vehicle to go to sleep. Within 5 minutes, I've unplugged connector C632. Therefore, there was no need to unplug connector K5. We unplugged D12 and X35, and we eliminated almost everything on this list. And we still have a parasitic drain. Brandon, yes. There's a question from Roberto. Scanning all modules could give us some direction to the problem. What would you say to that? That is absolutely true. I never discount the fact that computers nowadays are capable of telling us a heck of a lot of information, specifically when certain failures occur. So if I have a bunch of communication bus or network DTCs, I'm highly suspect. Now, I still don't like to pursue DTCs. To me, they're just another piece of the puzzle, especially in a case like this with parasitic drain. Because let's pretend for a moment that my driver's position seat memory switch flagged the DTC. That DTC might be relevant. However, if it's relating to a network, the fault could be anywhere on that network. So do I disregard DTCs? No. But do I put a lot of weight in them? Not really. So, lo que
en este caso sí no podemos descartar que el escáner es una pieza o es un componente muy importante para el proceso diagnóstico, pero en este caso que estamos peleando una fuga, tenemos que tener cuidado porque cuando hay un DTC y tenemos una fuga, no pongo todo el peso en el DTC ni en el escáner, porque tenemos que seguir de una forma diferente, aunque vamos a suponer que tenemos un problema de redes, de comunicaciones de protocolos, donde se comunican un componente con otro. Entonces, aquí, por ejemplo, un componente que esté malo en que se despierte, va a despertar otras computadoras varias, y entonces el DTC es difícil que nos lleve completamente a donde está la raíz del problema, pero no podemos descartarlo, es algo importante utilizarlo, solo hay que darle su función útil. Aquí, como podemos ver en este caso, por desconectando el número 1, descartamos 3 componentes de una sola vez. Desconecté el 2, descartamos otro componente. Al desconectar el número 3, vemos que desde allí ya descartamos como 5 componentes de una sola vez y aún sigue la fuga. Entonces, ¿cuántos componentes descartamos ya? No llevo mucho tiempo físicamente trabajando en este vehículo porque estaba obteniendo la información adecuada dónde iba a ir a desconectar, tenía ya un plan de dónde era más fácil y más eficiente. No cabe duda que Joel, como dicen por ahí, están comentando, Joel, que cómo es que te memorizas todo para a football. Entonces, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Okay, so they are saying, how do I memorize stuff? I forgot that. Yeah, because we asked 2 questions, you know, and all the stuff you said, and he said it. So the subscribers are asking, even the question behind. Yeah. So we've eliminated this 1, 2, and 3. If I eliminate number 4 and my parasitic drain is still present, we've got a problem with this multiplex integrated control unit, and now I have to redirect my thoughts in that direction, right? Another plan of attack. What is keeping the MICU awake? However, that was not the case. When I disconnected connector G3, my parasitic drain returned to an acceptable level. So that clearly states my problem, my leak, right? My current leak is in this direction right here. En este caso, podemos ver que ya habíamos eliminado el 1, 2 y 3. Entonces, en el 4, si yo eliminara, digamos, donde está el G3, el conector G3, y aún así sigue la fuga, eso significa que mi problema estaría en esta computadora que dice número 5, la MICU. Pero ese no fue el caso. Al momento que yo eliminé el G3, mi pinza de amperios me mostró datos que llegaron a niveles aceptables, lo cual me está indicando que mi problema ya es relacionado. En este camino hacia abajo está mi problema. So now I forget about all of this. No more. I forget about it. I focus my eyes right here now, right? My current flow issue is downstream of this section right here. So I repeat the same procedure on these connectors as we've done here. And it leads me to this area right here, the right side power sliding door control unit. Así como empecé a eliminar el 1, 2, 3, el 4, en este caso también vamos a empezar a eliminar en este camino directamente. Ya sabemos que el consumo está directamente de corriente, el amperaje está fluyendo en este número 4 nada más. Entonces yo me olvido de todo el resto. Ya todo lo demás ya quedó eliminado y yo ya no mi enfoque es directamente en esta parte. Y directamente aquí también tengo que enfocarme porque tenemos aquí 4 caminos también, o 5 caminos. Entonces tengo que empezar a eliminar en este también a ver cuál es. Y ya eliminando diferentes componentes, ya estoy enfocado en la puerta, la A11. Ese es mi último enfoque que yo tengo en este momento. So at this point, I called the shop owner over and I told him what we just discussed. And before I could even finish talking, he says to me, "Oh, so it needs a right side power sliding door control unit."
I'm going to go call the phone and call on the phone and I'm going to order one. And I said, no, don't do that. What I said was the power sliding door control unit is the one responsible for consuming this current flow, right? The high parasitic drain. But we understand that computers have to go to sleep. And I said to him, if he was sleeping and I kept poking his head, how well could he sleep? So something was keeping him awake. So, en este caso, al taller que yo le estaba haciendo el diagnóstico, le llamé y entonces yo le digo que el consumo está en esta computadora que abre la puerta corrediza que está en este vehículo. Entonces, el dueño inmediatamente me dice, entonces necesita con la computadora que controla la puerta corrediza. Y le digo yo, no, eso significa que el consumo está en ese lado, no significa que ocupes la computadora. Y le empecé a explicar cosas como que los componentes, las computadoras se tienen que ir a dormir para que no tengan consumo. Y se lo expliqué de una manera. Le digo, si tú estás durmiendo y yo vengo y te llego a estar tocando, a estar apoyando tu cabeza, tu estómago, no te voy a dejar dormir a gusto, vas a seguir despertando. Es lo mismo que ocurre con estas computadoras. Si alguien las despierta, no se van a poder ir a dormir. So at this point, now we change gears. Now, think about it. We've only got less than an hour in this vehicle, and virtually nothing has been removed. We didn't take anything out from a door panel. We didn't remove a carpet. All we did was pursue a parasitic drain logically. This leads us to our next step. Every time I perform a test, I want it to lead to another test till I find my problem. At this point, it's now time to reference the scan tool. Como podemos ver, en este caso, virtualmente no hemos desmantelado ningún componente, no hemos quitado ni un panel. Hemos seguido un proceso lógico en el diagnóstico, paso a paso, en el cual hemos tratado de ser eficientes. No llevamos ni una hora en este vehículo y ya tenemos una indicación directamente de dónde está el problema. Pero, siguiendo estos pasos, sabemos que en este momento, para mí, ya es el momento donde sí vamos a utilizar el escáner ya. Hoy sí entra el escáner en este momento. So what I did was I pulled up the scan data PID list on the scan tool for the right side power sliding door. Now, the shop owner says to me, what is it you're looking for? And my answer might be, I don't know. But what I do know is this. I also have a left power sliding door control unit. I can compare one to the other and see what's different. So, en este caso, agarré el escáner, la conecté y empecé a ver los datos en la puerta corrediza del lado derecho, en la computadora. El dueño del taller vino y me preguntó que qué estaba viendo y le digo, pues, no sé. Al momento no sé qué estoy viendo, pero dice él, pues, porque tengo un flujo de datos grandes, varios PIDs que tengo, que estoy viendo, pero automáticamente yo no sé exactamente todos, pero tengo otra puerta al lado izquierdo corrediza que hace exactamente lo mismo y allí no tengo problemas. Entonces esa la puedo usar de referencia para lo que voy a utilizar en la que tengo el problema. So now we're pursuing with confidence, right? We can look at the scan tool for the left side and look at the data list for the right side and see what's different. And what I saw was one of the switches, called a half latch switch, was changing states. It was showing open, close, open, close, open, close. And the power sliding door control unit, it kept staying awake because it kept seeing this change in state, like the door was opening and closing. So, en este caso, cuando yo comparé entre la del lado izquierdo que estaba en buen estado y vi que hay un switch que dice que es a la mitad, le llaman a ese switch, que indica que la puerta está abierta o está cerrada, vi que en el lado izquierdo, que es el sistema que estaba en buen estado, siempre me aparecía en un solo estado, cerrada. Y cuando me fui al lado derecho, donde yo tenía el problema, significa que ese estaba cambiando de abierto, cerrado, abierto y cerrado. Entonces, este tipo de acción que estaba haciendo le estaba indicando a la computadora como que alguien estaba abriendo y cerrando la puerta, aunque físicamente no estuviera ocurriendo. Entonces, esto no dejaba directamente a la computadora que se fuera a dormir. Por eso era el consumo. So what I then did was this.
doesn't it make sense? Isn't it logical that I potentially have a bad input, a bad switch? Something's wrong with that switch input circuit that I have to pursue. Isn't that correct? En este caso, podemos ver que de una forma lógica, este switch, este interruptor, estaría malo, estaría enviando una señal errónea en la cual la computadora la está procesando, tratando de procesar, la cual no la deja que se vaya a dormir. Entonces, sería lógico pensar que este switch no sirve, o estoy en lo correcto en esto. So what I did was, at this point, I don't have this information here, but I clicked on 139-4, which took me to the wiring diagram for the power sliding door system only, right? This is a voltage supply diagram, but now I go to the system diagram, and it allowed me to determine which circuits belonged on which terminals in the connectors, the appropriate connectors. And guess where I found those connectors? Right here at the power sliding door control unit. I did not take the door apart. I went right back to the trunk from the backside, and I looked at the inputs right at the power sliding door control unit rather than at the switch, because I don't want to waste time. En este caso, si podemos, el diagrama que yo estoy observando en este momento es un diagrama de puras alimentaciones hacia las computadoras. Pero al yo hacer clic al número 139.4 en la parte de abajo, me llevó al sistema de diagramas, donde me indica ya todos los componentes que están relacionados a esta computadora. En ese caso, yo estaba queriendo analizar dónde podía llegarle a ese switch, a ese interruptor que indica esto. Entonces, habían dos opciones de llegarle. Una era directamente al interruptor, pero habría que remover paneles para llegar allí. Y después encontré un conector en la parte de atrás que abriendo la puerta se le podía acceder sin necesidad de quitar ningún componente en la parte de atrás. De una manera lógica y siguiendo paso a paso una forma eficiente, la misma prueba la podía yo hacer en la parte de atrás sin remover ningún componente. So what I did was I then took I could have used a lab scope, but in this case, all I did was use my DVOM because I already had it out. I put the DVOM across the appropriate connector for that switch, and I saw a change in voltage. It just kept, it wasn't straight. It just kept changing. So what I did was this. Rather than take the door apart and pursue the switch, I want a reason to take the door apart. Couldn't I have an issue with a wire harness? I could. So all I did was I walked up to the door, and I first started to push on the door. Just pushed on the door. And as I pushed on the door and made the power sliding door move, my problem would change. It would go up or it would go down. So it proved to me that perhaps the switch itself was bad. If I did that and nothing happened, and I moved the door, I might think I have a harness problem. En este caso, lo que yo hice fue que estuve presionando la puerta y la presionaba suave, porque mi problema podría estar directamente en el interruptor o podría estar en el cableado. Entonces estaba tratando de dividir dónde estaba. Entonces empecé a querer como mover la puerta hacia como cerrarla y abrirla, pero sin mover el conector, sin el agarradero, solo creando cierto movimiento. Y yo veía que el voltaje sí cambiaba. Yo podía haber usado el osciloscopio, pero en este caso utilicé un multímetro regular y yo veía que mi voltaje no era estable, siempre estaba cambiando de estado. Entonces, al yo estar moviendo la puerta y cambiar mi voltaje, me indicaba que este switch interruptor tiene un juego, el cual no está haciendo buen contacto. Si no me hubiera cambiado en ese momento, ya hubiera pensado que era el cableado el que estaba malo dentro de la puerta o en otra área. So I'm always looking for a reason to go in a certain direction. I want to trust my testing techniques, but that also means I have to do thorough testing. In my mind, I couldn't prove it any further without disassembly. So at this point, we chose to remove the door panel and physically inspect the switch. The switch itself had some fretting on it, some corrosion, right? It wasn't functioning properly. So that switch was integral to the entire latch assembly. We had to replace the latch assembly.
En este caso, siempre un tipo de pruebas que estoy haciendo, una secuencia de pruebas que estamos haciendo, una prueba me va a llevar a otra, pero siempre quiero ver una razón por la cual sea sólida que una prueba me lleve a la siguiente prueba. Entonces, sin desarmar componentes hasta que lleguemos al punto donde sí va a ser necesario desarmar componentes. En este momento me tocó que remover el panel y llegar hasta el interruptor. Y al llegar al interruptor pudimos ver que tenía corrosión, que tenía partes verdes y que prácticamente estaba dañado, y tuvimos en este caso que cambiar toda la prácticamente el ensamblaje de la chapa eléctrica de este vehículo. So if we back up and realize how much time we actually have invested in potentially a really difficult problem for a shop that was under-tooled or did not understand the limitations of their tool, what their tool was telling us, or really didn't have this process set forth in front of them, could spend a lot of time removing pieces of trim and unplugging this, and then taking up the carpet and unplugging that, and removing door panels, and spending hours and hours and hours of time. And en este caso, vamos a tratar de retroalimentar y ver el tiempo hacia atrás. ¿Cuánto tiempo hemos gastado en este vehículo? En un problema que es complejo, no es fácil realmente. Si no tenemos un plan lógico realizado para el diagnóstico, o también no podemos entender las herramientas que estamos utilizando, interpretar lo que las herramientas nos están demostrando en este caso. Aquí se pudieron haber gastado horas y horas, porque sin un plan creado y que una prueba lo lleve a otra prueba donde ya lleva dirección, ¿qué es lo que está haciendo? Van a empezar a remover paneles, a empezar a remover las alfombras, a remover un montón de componentes en los cuales por falta de no entender el equipo o por falta de entrenamiento, realmente este es un trabajo bastante complejo que hicimos aquí, un diagnóstico. so I was curious, are there any questions before we move on to another case study? Because I don't just want to jump past. I want to make sure everybody understands. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, porque no me gustaría pasarme a otro caso. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, y contestar preguntas. De hecho, por ahí vi una pregunta que era justamente de eso. Armando dice que le preguntemos qué opina de las nuevas pinzas de Picoscope que no usan batería para usarlos para drenajes parasitarios en lapsos de 10 horas en adelante. ¿Son confiables o es mejor usar una resistencia de un ohmio? So the question is, what would you think? What do you think about the new Picoscope amperage clamps? Amp probes that don't use batteries for this kind of work. He's saying 10 hours to test. I don't know why that long, but Yeah. maybe it's a intermittent problem. I don't know. But what do you think about that? Is it something that you would use? An amp probe, I find, is very helpful in the fact that we don't have to disrupt the circuit. However, I do not like to rely on amperage probes when we're talking about milliamps. If you sneeze on an amp probe, it's going to change. It's real. So if we're talking about 2 or 3 amps, right, we've got a light bulb, a headlight bulb that's shorted. I mean, that's different. But we're talking about milliamps, and especially when we're waiting for something to go from 300 milliamps to 100 milliamps, I don't like it. En mi caso, no me gusta confiar directamente en las pinzas de amperios, particularmente cuando estamos hablando en los rangos de miliamperios. Si estás hablando en un porcentaje de 3 amperios o algo así, es un rango un poquito elevado, pero cuando estás hablando de rangos pequeños de consumo entre, digamos, 300 miliamperios y vas a ver un cambio de 100 miliamperios, se me hace un poco difícil de confiar directamente en una pinza. La razón es porque llegas y pegas un estornudo en ella y ya hace un cambio. O sea, son tan sensibles para detectar un cambio que directamente no confío directamente yo en ellas.
así para consumos, cuando estamos hablando consumos demasiado pequeños de miliamperios. Yeah, it's better to be hardwired than to be sneezing over an amp probe. Es mejor estar conectados directamente, ¿no? En vez de estar leyendo un campo magnético. It seems Well, that there are some amp probes also that tend to drift after being zeroed. Hay unos pinzas también que se mueve del cero ya después de un tiempo, un rato, y hay que darle cero otra vez. Hay que darte eso en cuenta, hay que tener eso en cuenta. sí, Yeah, keep that depende in mind. mucho de dónde coloquemos la pinza, ¿no? Y recordemos que es un campo magnético lo que está leyendo. It seems like that's about it. Okay. I will then move on to the next case study. Now, this one here involves a 2014 Chevrolet pickup truck. And once again, I was called into the shop for some advice. I wasn't asked to visit. I was actually having a phone conversation, and they were asking for advice. Now, the story is the truck was purchased. The truck was purchased recently, used by the customer of this gentleman's shop. And the customer says, I just got this truck. I want you to check it out, look at it and see what it needs. And if it doesn't need anything to make the truck safe, I want you to service the induction system because GDI, right? All the carbon. Este vehículo es una 2014 Chevrolet pickup en la cual me llamaron prácticamente por teléfono. No fui al ver el vehículo. Me llama el del taller que la tiene el vehículo y me dice que necesita que le dé un consejo acerca de que este vehículo, el historial es que la persona, el cliente de él, del taller, lo acaba de comprar, lo llevó a que él hiciera un chequeo completo al vehículo y le está diciendo que si este vehículo, que le haga una inspección completa y si el vehículo está en buen estado y no necesita nada, que todo está bien, por lo menos quiere que le haga un servicio de inducción, una limpieza a través, porque el vehículo es un GDI, inyección directa, y pues ya todos sabemos que agarra carbón, y ese fue el inicio de esto que él me llama. So they proceeded to service the induction system, and they introduced a chemical in the form of a vaporized atomized format into the induction system to help clean carbon from the backside of the intake valves. And after performing that service, they road tested the vehicle and repeatedly got MIL, check engine light, P0420, P0430. Este vehículo previamente, como mencionamos, no tenía ningún problema antes de llegar donde ellos y por eso ellos procedieron a hacerle un servicio de limpieza de inducción para poder limpiar las válvulas, que ya que agarran las válvulas de admisión, agarran bastante carbón en este tipo de vehículos. Entonces, en la admisión le colocaron un sistema en el cual hace automizado como tipo un inyector que spraya el líquido para hacer este tipo de limpieza. Después que ellos terminaron la limpieza, fueron a conducir este vehículo y cuando andaban conduciendo el vehículo, los códigos P0420 y P0430 salieron y aunque lo seguían conduciendo, sigue repetidamente estos códigos, constantemente están regresando estos códigos. So I told them, after this service, how long did they drive the truck for? And it wasn't very long. So I told them, continue to drive the truck, but do so more aggressively. I was afraid there was some lingering chemical still in the induction system, and it was hindering the performance of the catalysts. So en este caso yo les pregunté cuánto tiempo ellos tenían de que habían terminado de hacer el servicio de inducción y porque estaba pensando yo si habían aún partes que se habían quedado de líquidos emposados, ya sea en el manifold de admisión en algún lado. Ellos me dijeron que no era muy poco tiempo el que lo habían manejado, entonces yo les sugerí que manejaran el vehículo, que lo conducieran de una forma agresiva, donde aceleraran para que cualquier residuo que había se pudiera ir y quemarse, pero aún así seguía el problema. After they drove the vehicle, still same problem. So I instructed them, I said, I will come check the vehicle out, but
don't replace anything. Just let me come look at the car and we'll go from there. However, they had called me back before I got there and told me they put all 4 oxygen sensors in the vehicle, and the problem is still there. So, ellos me llamaron que ya fuera pues ya a trabajar el vehículo, hacer el diagnóstico. Me llamó, entonces le dije yo que no fuera a cambiar ningún componente hasta que yo llegara y que pudiéramos determinar cuál era el problema. Pues bueno, en el camino, cuando yo iba llegando, y ya llegué, me dijo que ya en lo que yo iba llegando, en el camino él le cambió los 4 sensores de oxígeno al vehículo, y que aún así, pues el código persiste, los códigos o el código persiste. So after learning that they replaced the oxygen sensors, I had found a TSB, Technical Service Bulletin, pertaining to a procedure that had to be performed. And after replacement of the oxygen sensors, there's a learned procedure to be carried out with the scan tool. Their scan tool was not capable of this. So I told them, we may have to perform this procedure, and I don't know if it's going to fix the truck or not, but we have to do this first. Entonces, cuando yo llegué, empecé a leer acerca de un procedimiento o boletines informativos relacionados a estos códigos o a lo que ellos hicieron. Entonces, encontré un boletín informativo, el cual me está mencionando que después de cambiar los sensores de oxígeno, se tiene que hacer un reaprendizaje a los calefactores del sensor de oxígeno, y la escáner que ellos tenían no tenía la capacidad de hacer este tipo de reaprendizaje. Entonces, yo les sugerí que hiciéramos esto como primer paso, pero que esto no garantizaba que iba a reparar el problema. So after performing this procedure, problem was still present. Now, I put the vehicle up in the air to inspect for issues like this, because we know how oxygen sensors function. And if inadvertently outside air, atmospheric air, gets into the exhaust stream and passes across the sensor, it can skew it, and the PCM may see that as a malfunctioning catalyst. Como podemos observar, entonces, en este caso yo levanté el vehículo, lo pusimos en la racket, lo levantamos y lo pusimos en el aire para hacer una inspección visual, en la cual yo quería ver, por esto que vemos en la parte de arriba, fugas en el escape, restricciones en el escape, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como podemos saber cómo funcionan los sensores de oxígeno, sabemos cómo funcionan. Están detectando oxígeno, qué cantidad de oxígeno hay en el escape. Entonces, en este caso, yo estoy viendo a ver si hay alguna fuga. ¿Por qué? Si entra una fuga y este oxígeno, este aire que entra de la atmósfera afuera, la computadora, el sensor de oxígeno lo va a detectar, y la computadora pues lo va a interpretar como un problema de catalizador ya al procesar estos datos. Well, upon inspection, I had noticed that the exhaust system was brand new. There's a Y pipe. Both catalysts were replaced. En este caso, cuando yo hice mi inspección visual, observo que este es un tubo donde vienen los 2 catalizadores incorporados, en el cual viene como una Y, y los 2 catalizadores son nuevos. So I proceeded to troubleshoot this problem, and when I scanned the DTCs, I no longer had a P0420. I only had a P0430. Entonces procedo a escanear este vehículo y puedo darme cuenta que en este momento ya no tengo el código P0420, solamente tengo el P0430. Nada más tenemos de un banco en este momento ya, no en los 2. So it was the shop owner's belief that his induction system cleaning had in fact destroyed the catalytic converters and all 4 oxygen sensors. Now, I'm inclined to believe him. I can't prove it because they're gone, but all I can tell you is we have 4 new sensors and 2 new catalytic converters, and the only DTC we have is 430. So he thinks he's fixed the car and now there's something else wrong and I have to prove it. En este caso, él viene y dice que está convencido el dueño del taller que cuando él hizo el sistema de limpieza de inducción, él causó daños a los catalizadores y causó daño a los sensores de oxígeno.
Y ahora que él ya cambió los sensores y cambió los catalizadores, y al salir solo este código, él está convencido de que el problema ya no es los sensores de oxígeno ni los catalizadores, y entonces quiere que yo le pruebe lo contrario, que yo le compruebe de una manera que exactamente qué es el problema. So I decided to use mode 6 data. And what we saw here was bank 1's catalyst P0420 is not present because we are currently at a value of 0.392. The minimum is 0.370. As a result, we passed. As long as we pass, we are never going to turn on, we are never going to flag a DTC. And this is what the shop owner did not understand. En este caso, yo lo que decidí fue irme al modo 6 para ver el resultado de cómo este catalizador que pasó la prueba, el P0420, que sería el del banco 1, y que no está presente, y fui a visitar el modo 6 y verificar cómo está cómo pasó la prueba, bajo qué condiciones la pasó, porque no me dio código y anteriormente daba. Entonces, en los valores actuales podemos ver que me pasó en 0.392, ese es el valor en el que me pasó, y vemos que el mínimo dice que es 0.370. Entonces, cualquier número que baje del 370 me va a dar la luz, pero en este momento me dio 3.92, estamos unos puntitos arriba nada más, indicando que este catalizador está prácticamente en la línea de la frontera para fallar. En este momento decidió pasar porque pasó la prueba, pero la pasó, antes la pasó, y eso es lo que el dueño del taller no logra entender, que este catalizador, en cualquier momento este código vuelve a salir. So this is bank 1. If I go over to bank 2 now, we see this one's at a value of 0.058. It's below minimum, so we have a failure. This is why we have a P0430 stored. So, en este caso, podemos observar el valor de del banco 2 que me está diciendo que el mínimo requerido es 0.500. Y si observamos el valor que yo tengo un valor de 58. O sea, prácticamente un catalizador que no pasó, la prueba fue fallada por una gran cantidad. So now it's time to actually test the integrity of the system. What I'm doing here is I'm road testing the vehicle, steady state throttle, right? And we see the front oxygen sensors toggling, and they're both about the same. And we see that the rear O2 sensors indicating nice, straight, linear curve here. What indicates to me is that the catalysts, both bank 1 and bank 2 catalysts, are storing and using oxygen in the catalytic process as they're designed to do. En este caso, yo decido ir a hacer una prueba dinámica en carretera de la forma como la computadora los prueba para poder probar la integridad de los sensores y de los catalizadores. Lo que nosotros estamos observando aquí es que en la parte de arriba tengo los dos sensores de oxígeno antes del catalizador, y en la parte 2 de abajo tengo los dos sensores después del catalizador. Entonces, en este momento podemos observar que los dos sensores de arriba sí están haciendo sus fluctuaciones correctamente como deberían, pero los dos de abajo observamos que tienen una forma, que se están manteniendo de una forma lineal. O sea, no están haciendo una mímica a los sensores de enfrente, lo cual me indica en este momento que estos catalizadores sí están en buen estado. So now I'm driving the vehicle a little bit differently. I have the vehicle in park, and I'm holding it at about 2,000 RPMs. Holding, and we can see the O2 sensors are toggling, and the rear O2 sensors, again, are indicating that the catalysts are storing and using oxygen. Now, right here is where I let off the accelerator. Close throttle. We go into fuel cut. Obviously, our front oxygen sensor is going to drop due to the lack of fuel, but our rear oxygen sensors are also dropping, indicating that the catalysts are not storing oxygen. En este caso,
lo que yo estoy haciendo aquí es ya estoy detenido y lo tengo a 2500 RPM sin mover el vehículo en parqueo, en lo que podemos ver desde el lado izquierdo hasta el lado derecho alrededor del marco 1350, en donde en el momento que yo suelto el acelerador, vemos que los sensores, los dos de arriba, inmediatamente caen, lo cual es normal, porque en este caso la computadora al decelerar corta el pulso de inyección. Entonces va a leer mezcla pobre, tiene que haber una caída, pero al mismo tiempo, antes de eso, al lado izquierdo, estamos viendo que los catalizadores, los sensores de oxígeno se están manteniendo elevados, arriba de 500 milivoltios y firme, sin hacer fluctuaciones. Pero al momento que yo desacelero alrededor del marco 1350, antes de 1400, vemos que en forma lineal cayeron los de enfrente con los de atrás. Los sensores de atrás siempre se tienen que haber un retardo de tiempo en hacer la caída, indicando que utilizaron el oxígeno que sobró, y eso indica una eficiencia correcta del catalizador, pero en este caso cayeron al mismo tiempo que el resto, indicando que los catalizadores no tienen la habilidad de guardar oxígeno. So there's two ways primarily that a PCM evaluates the performance of a catalyst. One we should all be familiar with because it's been around pretty much since the onset of OBD2, and that is switched index ratio. And what I mean by switched index ratio is as follows. The front oxygen sensor is designed to toggle up and down. The rear O2 sensor designed to reflect the actual the catalyst's ability to store and use oxygen, meaning no oxygen should be coming, very little oxygen should be coming out of the catalytic converter. It should all be used up. A good functioning cat would keep that switch index ratio very far apart, meaning the front one is switching, but the rear one is not. However, when a catalyst begins to degrade and it can no longer store that oxygen and use it like it's designed to do, the transitions that we see in the front sensor are starting to be reflected by the rear sensor because the catalyst can't function. If it becomes within 70% switch rate of the front, that's when the catalyst is said to be failed beyond the point of controlling emissions properly. So that's En este caso, lo que podemos, estamos familiarizados, son dos tipos de forma como crean las pruebas en la PCM, pero nosotros estamos más familiarizados con el que salió desde cuando salió el sistema OBD2, que es el que vamos a hablar en este momento, primero, y después hablaremos del otro. Entonces resulta que lo que ellos hacen es que están comparando la cantidad de transiciones que hace el sensor de enfrente con el de atrás. O sea que estamos hablando que el sensor de frente hace esto y el de atrás, en un catalizador en buen estado, tendría que hacer esto. No tendría que hacer una mímica ni un reflejo del de enfrente. Eso nos indicaría un catalizador en buen estado, en el cual un catalizador en buen estado tiene que absorber todo el oxígeno, guardarlo. Por eso le llaman la capacidad de guardar oxígeno, y el utilizarlo. Entonces el catalizador en buen estado no debería de haber sobrado oxígeno, una mínima cantidad, indicándonos pues que la eficiencia de él está buena de guardar oxígeno. Ahora, un catalizador en mal estado lo que hace es que el sensor de enfrente va a estar haciendo los intercambios y el de atrás va a tratar haciendo un reflejo, una mímica. Si el catalizador ya no tiene la capacidad de guardar oxígeno, eso sería, le llaman una prueba de índice de intercambios cuando ellos hacen el intercambio de voltaje alto a voltaje bajo en la mímica. Si él cae en la categoría de un 70%, entonces ya nos dan un código de un catalizador en mal estado. So this first test indicates that our switch index ratio is very good. So our catalysts are functioning. That's what it shows us. However, this one shows something totally different. What this is called, this strategy is called oxygen storage capacity. And what happens is when we saturate a catalyst with fuel, we use up all the oxygen because the oxygen is being used to catalyze
that feed gas. When we let off the accelerator pedal and our fueling system goes into fuel cut, right? We turn off our fuel injectors. We now have nothing but oxygen feeding the catalyst. So what should happen is this: the catalyst should start to replenish its oxygen storage. And after the catalyst has a nice full belly, that oxygen is going to start coming back out the tailpipe and across our rear O2 sensor. So what I'm saying is, when the rear oxygen sensor drops, that basically tells me the catalyst is full or it can't store oxygen. So when I let off the accelerator pedal, it should drop. The front one's going to drop, but the rear one should not drop here. It should drop somewhere way over here, indicating it's storing oxygen rather than having the oxygen just punch right through. Okay. Can you go to the previous image, please? Ok, estamos observando aquí, en esta es la prueba en la cual hemos estado acostumbrados todo el tiempo, y esta imagen me está mostrando a mí que no hay ningún problema. El catalizador, los catalizadores están en buen estado, tienen la capacidad de guardar oxígeno y todo está bien. Can you go to the next image? Y aquí comenzamos con la siguiente imagen, en donde estoy haciendo la demostración aquí en este momento cuando yo suelto el acelerador. Ok, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros le damos al catalizador combustible y se mezcla con el oxígeno, entonces empieza un proceso químico en el cual se empieza a crear la catalización, le llaman, en lo cual poco oxígeno tiene que sobrarme en el escape. Ahora bien, vamos al momento que yo desacelero, la computadora corta el pulso de inyección. Al cortar el pulso de inyección, en este momento nosotros enviamos un volumen elevado de aire, un volumen de oxígeno grande, solo oxígeno, ya no mandamos combustible. ¿Qué es lo que el catalizador debería hacer en este momento? Cuando yo solté el acelerador, inmediatamente me tiene que responder el sensor de los sensores de oxígeno ante el catalizador, bajar. Pero en ese momento el catalizador debería estarse llenando. El oxígeno le está llegando como un tanque, está recibiendo aire, recibiendo oxígeno y lo está guardando. Entonces él tendría que tener un retardo de tiempo en la caída que tendría que hacer a mezcla pobre. O sea, si en este ejemplo los de enfrente cayeron a 1350, los de atrás tendrían que haber caído casi cerca del 1500. O sea, tendría que haber un retardo indicando que ellos estaban guardando oxígeno, que tienen la capacidad de poder guardar oxígeno en ese momento. En este caso vemos que no, los dos catalizadores nos indican que hay un problema. Veíamos que en la prueba anterior nos indicaba que los catalizadores estaban buenos, pero en los vehículos modernos, esta es la prueba que están implementando ahora, que es más eficiente. So what I did now, I want to make sure that my oxygen sensors are indeed functioning correctly. And I've enriched the induction system with propane. And then when I turn the propane off, all four dropped, indicating that the oxygen sensors are functioning just fine. En este momento lo que yo quiero es probar que los sensores de oxígeno están en buen estado, porque como sabemos, los sensores de oxígeno son los que utiliza la computadora para poder determinar la condición de funcionamiento de los catalizadores. Entonces yo agarro el gas propano y se lo inserto a través del manifold de emisión, y podemos ver que todos los sensores de oxígeno se fueron ricos de izquierda a derecha alrededor del marco 600. Cuando yo removí el gas propano, todos cayeron abajo de 200 milivoltios y se recuperaron pronto porque las computadoras compensan rápidamente en estos vehículos nuevos. So I decided to do some research. Once I saw the catalysts that were replaced, they were not factory OE catalysts, and I had a suspicion that the catalysts that were put on this vehicle were not satisfactory. They were not capable of performing their job properly, at least to satisfy the operation of this vehicle. En este momento, como ya habían reemplazado los dos catalizadores, entonces decido ir a agarrar información, porque detrás de eso yo tengo una idea que estos catalizadores que instalaron no eran los adecuados o correctos para este vehículo, o al menos la computadora no estaba satisfecha con el funcionamiento que ellos estaban mostrando.
So doing some research, right? We always have to go back and educate ourselves on the core that we're working on. This is the 15% that I was talking about. The 85% is how does a catalyst function, right? The chemistry involved. That's easy. We can memorize that. However, how does this vehicle function? How does this PCM strategize to evaluate the catalyst? This is what we have to read about. So if you read about this here, it shows the operating conditions necessary for the P0420 or the P0430 test to run. And one of these pieces of information catches my eye, and it's right here. Engine is operating in D-cell fuel cutoff. Doesn't that pretty much indicate which strategy the PCM is using to determine the catalyst, right? Not switched index ratio, but oxygen storage capacity. Una cosa que tenemos que hacer cuando mencionamos que tenemos que ir al servicio de información y educar nosotros mismos, podemos observar aquí desde la parte de arriba donde nos dice que el DTC P0420 y P0430 nos está dando las indicaciones bajo qué condiciones la computadora utiliza para poder correr esta prueba del catalizador. Pues bueno, todos sabemos que el catalizador, pues, ¿qué es lo que hace? La química, pues, es una cosa, pero bueno, entre todo esto que yo estoy viendo aquí, lo que me llamó la atención fue hasta aquí abajo, donde dice Engine is operating in diesel fuel cutoff. Entonces, este es que nos está indicando que el motor, para hacer la prueba, la computadora requiere que el pedal del acelerador haya sido suelto y en ese momento la computadora haya cortado el paso a los inyectores. Esto me está indicando la prueba exactamente que yo estaba haciendo. So I did a little bit of research at this point in time. Understanding how this vehicle strategizes to determine the catalyst is what we just figured out here. So I decided to do some more reading. Again, I'm suspicious that the catalysts that were put on this car were not designed to be on this car. So I asked a couple of simple questions. First of all, I looked under the hood of the vehicle on the catalyst sticker, and this vehicle is designed with California emissions rating. I asked the shop owner, oh, go ahead, sorry. Yeah. En este caso, yo decido seguir buscando información y seguir tratando de agarrar información porque detrás en mi mente está que estos catalizadores no son los adecuados para este vehículo porque no son los catalizadores de agencias, son de afuera y empiezo a hacer unas cuantas preguntas acerca de estos catalizadores. Entre una de ellas, yo fui y observé en el cofre del vehículo, en el sticker, donde me indica en la etiqueta el paquete de emisiones que contienen. Y yo observo que dice que este vehículo contiene emisiones de California, tiene las reglas de las emisiones de California, lo cuales son totalmente diferentes de las reglas de los vehículos federales. So when I asked the shop owner how much he paid for the pipes, and it was very minimal, something like $400 US. This is a big Y pipe with 2 catalysts. It should be very, very expensive. Yeah. Cuando yo le pregunté al dueño del taller cuánto había pagado de dinero por estos catalizadores, me dijo que había pagado como $400, lo cual es una cantidad sustancialmente barato al ver este tipo de catalizadores, que son 2 catalizadores en una Y y hay 2 catalizadores. Obviamente esto llama la atención, pues el precio que se pagó por ellos. I called the company, the parts house that brought the pipe to us, and I had them check the part number against the truck. But when I called and I asked them, hey, I need a catalytic converter for this truck, they did not ask me the question that I wanted to hear. I wanted them to ask me, does this vehicle have California emissions rating or federal emissions rating? Cuando yo llamé a la compañía que hace estos catalizadores, yo los contacté y le llamé y yo les empecé a decir a ellos que necesitaba un catalizador para este vehículo. Yo estaba esperando que ellos me hicieran la pregunta, si este vehículo, ¿qué tipo de emisiones contenía? En ningún momento ellos me hicieron la pregunta a mí si este vehículo contenía paquete de emisiones California o paquete de emisiones de federales. Nunca me hicieron esa pregunta que yo esperaba que ellos me hicieran. So when I spoke with the guy on the phone, he said, same pipe for both.
same pipe for California and federal. I said, no way. It can't be. So then I went back to the research, some service information, and I have this right here. This is an older vehicle. An older vehicle right here. The catalyst functioning correctly, this basically describes it as a switched index ratio test, right? It looks to see if the rear oxygen sensor is switching at a rate fast enough closer to the front one, indicating, again, switch index ratio. Again, this is for an older vehicle. However, I have a 2014. This is the one they use, diesel fuel cutoff. So what I'm getting at here is, do we recall? Oh, go ahead. I'll let you translate. En este caso, yo empecé a agarrar la información de este vehículo cuando ellos me dijeron que utilizaban el mismo catalizador para cualquiera de los dos, California o los otros federales. Yo empecé a agarrar más información y podemos observar en este vehículo este código P0420, que es un vehículo un poquito más viejo que el 2014, son como 2 años menores, y empiezo a ver que la estrategia de ese catalizador es prácticamente detectar a través del index rate, le llaman, que es lo que estábamos mencionando de la primera prueba, que observan el sensor de enfrente y detrás del catalizador, que es prácticamente el catalizador que ellos me dieron a mí, pero la estrategia del que yo tengo es esta. Me está diciendo que lo detecta, no lo detecta a través de eso, la prueba la hace a través de el monitoreo que ellos hacen al momento que uno desacelera y la cantidad de tiempo que se lleva en respuesta entre el de enfrente, el sensor de oxígeno de enfrente, y el de atrás, el retardo de tiempo que tiene que haber en la caída en el sensor después del catalizador, indicando que hubo que absorbió oxígeno el catalizador. So what I'm getting at here, oh, sorry, go ahead, Jorge, excuse me. Sí, una pregunta, ¿en qué año fue el diagnóstico del que estamos hablando? Porque el vehículo es 2014, aquí para nosotros un 2014, 2015, ya tenemos problemas para comprar partes que no son originales. Tenemos que comprar partes directamente de la fábrica. So the question would be, when did you do this diagnose? Because for us, a 2014 or 15 and upwards, we struggle to get aftermarket parts for that kind of vehicles. You tend to go OEM. So basically what we're seeing here is these guys are selling the part that fits the 2012. So what year this was truck this was a 2014. Now, I don't want to mention the name of the manufacturer of the exhaust system. We all know this manufacturer very well. I don't think they realized that there was a shift in strategy when they built this pipe. Because if this PCM still strategized to determine catalyst efficiency by way of switch index ratio, I wouldn't even be here. The truck would be fixed. So I think when I called and told them, I'm hoping they would do some research and say, wow, there is a difference. So en este caso lo que sucede es que la compañía de los catalizadores no diré nombre, pero es una compañía que tiene mucha reputación y son buenos haciendo estos catalizadores. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta es que entre este intercambio de años, las computadoras cambiaron de estrategia. Y entre medio de esto, ellos siguen haciendo el mismo estilo de los catalizadores anteriores a estos nuevos. Entonces, ya la estrategia de la computadora cambió. Si a este 2014 yo le pongo la estrategia de un 2012, no tengo ningún problema, porque la forma como se prueba de la estrategia completamente cambió. Entonces, el catalizador tiene que haber cambiado en algo para que pueda satisfacer la estrategia de la computadora también. So, in the end, it took a second set of catalysts. The catalysts themselves, this aftermarket one, there's nothing wrong with them. They function properly. They were not defective, but they were too small. They didn't have enough of the good stuff, the precious metals necessary to convert all that exhaust volume from this big V8 engine. Lo que sucede, estos catalizadores, si lo vemos de esta manera, no tenían ningún problema. Los catalizadores están en buen estado.
no tenían ningún defecto de fabricación ni nada de eso. Lo único que no eran correctos para el vehículo que nosotros estábamos trabajando, ya que ellos eran muy pequeños y entonces no tenían la capacidad y el material adecuado que pudiera satisfacer la demanda de este nuevo sistema de pruebas que tenía la computadora. Entonces este vehículo, en todo caso, lo que se tuvo que hacer es ponerle otro set de catalizadores nuevos, originales de agencia. Excellent. I have a question. For the Latin community, are they familiar with the federal and California emissions? Is there a difference in the other countries? Le estoy preguntando si en otros países, como aquí en Estados Unidos, tenemos una diferencia de federal y California, emisión. California es más exigente, más estricta. Entonces, ¿lo conocen esas diferencias en otros países o yo pienso solo que va aquí? a ser solo en frontera, porque, por ejemplo, en México no tienen este tipo de diferencias, ¿no? De federal y California. California, como dices, son más estrictos en cuanto a control de emisiones que el resto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso usan diferentes tipos de programación las computadoras, diferentes piezas. En este caso, un catalizador California nunca va a ser igual que un federal. Por eso, cuando a Brandon le dijeron que era el mismo dijo, no, no puede ser, ¿no? Es imposible. So here in Mexico, there's no difference for the type of emissions, like in the States, that you have regulation for California more strictly regulated than the federal. And so maybe people on near the States would understand this, but the thing is, I was trying to explain to our public that, to our audience, that it could never be the same catalyst for a federal emission than a California emission, or even the software inside those modules or brain boxes. Ok, lo que sucede es que, por ejemplo, de donde yo vengo, de El Salvador, allá hay una mezcla, hay una ensalada de carros. Tienen vehículos, le llaman Toyotas importados, que van directo a Japón, no tienen paquete de emisiones. Llegan vehículos importados de Estados Unidos con las regulaciones de Estados Unidos, federales y emisiones de California. Llegan vehículos de China que no tienen unos nombres que saber quién sabe cómo se llamen. Llegan vehículos hechos de Brasil, de Argentina, y cada uno lleva una estrategia diferente de computadora. Constantemente a mí me hablan y me preguntan a veces, hey, me dicen, ¿cómo me ayudas con este vehículo? Yo lo primero que les digo es, mándame el VIN number, mándame el número de serie, para definir si yo puedo hacer algo o no, para comenzar. Entonces, después de eso, yo me doy cuenta que ponen una computadora que no tiene el paquete de emisiones o los componentes que ellos tienen. Y eso es lo primero. So, in this case, what I was explaining is, where I'm coming from, El Salvador, they have like a kind of Xiaoming of vehicle there, you know. So they have vehicles that come from Japan, directly from Japan. So you're going to say they have Toyota from Japan, Toyota Corolla from Japan, which has a 1.3 engine or 1.4 size. So their package of emission is totally different. They don't even have emission components, some of them, EGR, that kind of stuff. But they get vehicles from the United States with the package from federal California emission, or they get some from Canada emission too. And they get vehicle from China too, which I have seen some names, I don't even recognize them. So they got to deal with all these kind of, like bunch of vehicles different. So constantly they ask me, some people from those countries, can you help me with this to figure out what computer it is or whatever? So what I tell them is, give me the big number. That is my very beginning to figure out if I can really do something or not. And when I get the big number, I can figure out this vehicle is being made in Brazil, it's being made in Argentina, it's being made Japan or whatever, If it is made in US, I realize most of the time what happens is they put any computer from other vehicle which doesn't have the package or the strategy they had, and they become with some weird issues, like vehicle doesn't accelerate, no power, all kind of weird stuff,
and they gotta deal with this too. The problem is they don't have. The first thing is most of the people, they remove the label, the sticker, boom, they're gone. And they're, I don't know what the hell's that, take it out. And later, hey, what emission package? I don't know what you're talking about. And we know, that is very important, I have seen here Hondas, I was doing a diagnostic on one guy and he replaced a computer. It was before he had another issue. Now he has a diagnostic trouble code for EVAP system, large leak. And I went there and I saw the computer coming from the junkyard saying it's federal emission, California emission, and his vehicle was federal. Now he has the output looking up for the sensor for the EVAP system, Gotcha. and he doesn't have it. So now it's telling you it has a large leak, and I cannot find the component. That was my first step, looking for the component. I cannot find the EVAP. Where is the sensor? I cannot find the EVAP sensor. Where is that coming, that code from? And I was chasing my tail for a reason like that. So le estaba mencionando que eso pasa aquí también. Un vehículo que me llamaron a mí para un diagnóstico en el cual le cambiaron la computadora por X problema, pero después que le pusieron la computadora repararon el problema original y ahora resulta que tiene un código de sistema evaporativo. Y yo empiezo a buscar los componentes y no encuentro el sensor, y no lo encuentro. Hasta que llegué a la computadora, voy viendo que la habían agarrado de un yonke y le habían puesto un montón de letras de la huesera y le habían puesto una computadora de las emisiones de California y el vehículo era federal. Entonces la computadora estaba buscando los componentes y no los encuentra. Entonces es súper importante tener en cuenta qué tipo de sistema tenemos en el vehículo que estamos trabajando y agregarle o reparar con el mismo sistema. So I just was saying it's very important to know, what system we have, what strategy we have on the vehicle to try to just use that strategy, that system they're using. Brandon, I think they're going to have a lot of questions on this audience here. I'm happy to ask. But one of the questions I have is, are you going to be going to Los Angeles anytime soon for training, presentations in live at all? I currently don't have anything scheduled specifically with COVID. However, I'm more than willing to travel anywhere for training. Sweet. That was for Edgar and Homie. Go ahead. Sí, le preguntaron que si iba a ir a Los Ángeles, tenía planeado ir a Los Ángeles, California. Responde que por el momento no hay planes por la situación en la que estamos pasando, pero él pudiera ir a cualquier parte. Spain, United Kingdom, Mexico, whatever, Australia. Hasta Tijuana viene. So, one question that they were asking, I can't find it, is how can they contact you? Well, I don't know if everybody or the majority of you are on Facebook, but I frequently respond to Facebook messages. Reach out. Let's be friends. I've got almost 2,000 of you guys as friends, and I'm happy to have more. But I'm also an instructor with CoreQuest Technical Institute. And to seek out more training, I'd advise you to click on that link below, www.ctionline.com, and get yourself registered, because we've got lots of classes that based around, logic, using your head, the most important tool you have. Okay, una de las cosas que él tiene es el Facebook, lo pueden encontrar por Facebook. How would they look for you? Is your name? Just my name, Brandon Steckler. El nombre Brandon Steckler en Facebook, y ahí lo van a encontrar, es como pueden contactarlo. También él es parte de una compañía, ¿cuál es el nombre de la compañía? Ayúdame. CarQuest. 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 Mm-hmm. Okay, CTI online. Que es el sitio web que ven ahí abajo. Ahí tienen entrenamiento en línea y pueden incluso abordarlo a él por Facebook y los añade a una lista. Entonces que si quieren pueden mandarle un request al amigo Brandon. Y también tiene por ahí un correo electrónico muy interesante. So you have a very specific email. I don't know if you want to elaborate there. Did you put it up already? There it is. There it is. The boy wonder. That's my email address. And please explain to them, that's not a cocky thing. That was a nickname given to me. Please.
Es que dice The Boy Wonder, el niño Wonder, pero dice que no es algo que él quiso hacer, sino fue un apodo que le habían puesto, ¿no? Y ahí se quedó y es un correo ya, pues, de hace tiempo, ¿no? Pero también ahí pueden encontrarlo y pueden hacerle preguntas y cosas por el estilo. Pues parece ser que ya estamos llegando, tenemos 2 horas exactamente. A ver, esta pregunta dice, Cuba, ¿cómo está? A ver, platícanos. Edgar, CarQuest Institute is where he's doing many of his webinars at the moment. El sitio que nosotros tenemos ahí abajo, antes de esto, el cti.com, es donde él tiene muchas clases de enlace por enlace y le puedes entregar o puedes mirar estos webinars por online, ¿ok? Hasta gratis si le envías a él por Facebook. Búscale por su nombre, Brandon Steckler. Así es go que ya online, saben, búsquenlo en Facebook, ahí mándenle un request. Ya llegó Joel de nuevo. My internet is back. Sí, pues ya llevamos 2 horas y seguimos 154 conectados, así es que sigue el interés, pero como ya saben, por ejemplo, con Cuba ya es medianoche y para Brandon también es medianoche. Así es que, pues bueno, vamos a concluir esta sesión. Brandon, I don't know if you want to say anything before we leave. I was just telling the audience that you guys have, what, midnight right now? It's midnight, right? Yeah. So, yep. Yeah, 10 minutes. I'm absolutely pleased to be here. I'm enamored that you guys and honored that you had me on your show, Autotech. I'm very excited. And Cuba, she's been such a great friend over it's been 2 years now, Cuba? 3 years maybe? Like 3 years, yeah. 3 years. Wow, time Easy. flies. But we always communicate and we bounce ideas off one another. And this is how we grow as technicians. So I urge all of you to do the same. I saw one quick question about how can they get a hold of me for perhaps teaching? Please just reach out to me on Facebook or even via email. I'm more than happy to speak with you. Vi una pregunta ahí que estaban haciendo que cómo me pueden contactar para que vaya a dar clases. En mi página de Facebook me pueden contactar y pues en cualquier momento yo estaría, sería un placer para mí poder ir con ustedes. Así es. Pues más, sí, Joel. Tengo una pregunta para Brandon. Cuando él va a dar una clase, ¿cuál sería, qué hay detrás de su mente para poder transmitir a los estudiantes el método que él quiere aplicar para que aprendan los estudiantes? Algo que sea diferente, algo que se lleven a casa, que cuando entraron por las puertas no sabían y cuando salgan ya hayan aprendido algo. I just wanted to ask you a question, Brandon. What is behind in your mind when you're building up a class, and what are you trying to give your students different than other teachers, or what are you thinking when they're coming into the door before the class and when they come out to take with them with learning? What is your strategy to build a class? Wow, that's a phenomenal question. First, I got to say is I am absolutely, without a doubt, I am no smarter than anybody in this chat right now. We are all the same, and we all have the same capabilities. The difference is some of us have different levels of understanding depending on how well we interpret what's being said. So I understand that there are many, many very intelligent instructors that know a lot, and they teach way up here. Whereas I realize there's some people that just can't reach this high. So you have to say the same things that these other instructors are saying, but from a different angle, so people can understand and interpret what it is I'm trying to say. Because believe me, if I can do it, anybody can do it. So, lo único que puedo decir que es una pregunta excelente que me has hecho. Y te puedo decir que yo no me considero una persona más inteligente que cualquiera. De hecho, yo siento que todos tenemos el mismo nivel de inteligencia que todos ustedes que están aquí en este chat. La única diferencia es que muchos tenemos diferentes maneras de entender o de aprender.
Esa es la diferencia, o muchos están a diferentes niveles. Mientras yo entiendo que hay muchos maestros que tienen un muy buen nivel para enseñar, cada quien tiene su método, pero hay niveles elevados que enseñan varios. Entonces yo trato de enseñar el mismo método, pero viéndolo desde otro ángulo, desde diferentes ángulos donde pueda ser absorbido por personas que tienen diferentes métodos de aprender, pero al final todos tenemos la misma inteligencia que estamos aquí, nada más que unos aprendemos de una manera diferente hacia otros. Así es, prácticamente enseñar con manzanas, ¿no? Algo simple, sencillo de entender, sin buscar palabras rebuscadas. Pues queremos agradecerle a gente como Eric Flores que estuvieron apoyando en la transmisión en vivo. Recuerden que es gran apoyo para el canal y también sus likes, también no olviden dejarlos. Somos 145 todavía. Eso es algo que nos sirve bastante. Y pues bueno, Brandon, queremos agradecerte que estuvieses aquí con nosotros. Las puertas quedan abiertas para un futuro platicar contigo. Trying to say that. So Brandon, we're very pleased that you were here with us, and our doors will be open for you. I hope you can come later. Thank you so much, all of you. Brandon, good question. You understand Spanish, huh? If I say, tengo una cerveza para ti. That I understand. I know that one. I know that. Exactly. Ok, so, gracias a todos por haberlos acompañado, pues ha sido un gusto para nosotros y gracias también a Brandon por estar aquí con nosotros y traernos este material que es muy importante. So, thank you to everybody for being with us and thank you to Brandon to accept, this is very nice, it's very nice being here and we will hope to have you in the future too. Okay. Thank you all so much. All right. Bye-bye. Thank you, Brandon. See you You're soon. very welcome. Okay. Take care, guys. Dinner.